Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 231. Caos. Un hongo en los cielos de Los Ángeles. Luke no podía creerlo. Primero, el idiota del guardián, en lugar de ir tras Stein, que parecía haber devorado a otro gnomo, y uno de nivel superior más fuerte esta vez, había ido tras él. Pero si lo reconsiderara, sería algo que Luke se había buscado él mismo. La llegada de Stein, Shigaraki y Kurohige era un misterio para Alex. Desconocía su objetivo. Sí, ya habían matado a un héroe, lo que los hacía imperdonables y, por ahora, los mayores enemigos de Estados Unidos en el centro de detención de villanos. Sin embargo, con el capitán Celebrity aquí, los radiantes no les dejarían escapar de todos modos. A Alex solo le quedaba una persona de la que preocuparse, el Dr. Blessed. Un criminal y terrorista internacional, que tenía los medios para infiltrarse sutilmente en una instalación de alta seguridad como el centro de detención de villanos de Los Ángeles, y que podía crear un método de escape en el acto, en lugar de depender de portales espaciales. Un hombre así necesitaba no solo la máxima atención de Alex, sino también una atención muy cuidadosa. Por eso, en lugar de usar el peso acumulado al 1000% para golpear al Dr. Blessed, primero lo extendió, intentando golpear al villano con un puñetazo normal. Sin embargo, Luke apenas había llegado a esa pregunta cuando algo aún más desconcertante ocupó su vista. De la nada, el cyborg muerto había resucitado, lanzando a Alex por los aires de un solo puñetazo. Si se tratara solo de la resurrección, Lucas también podría haber hecho las paces con ella. Sin embargo, esto iba más allá de la resurrección, porque aún podía sentir sus puntos espirituales dentro de Mushroom Nimi. Así pues, el cyborg no solo había vuelto a la vida tras alcanzar el límite de activación de sus peculiaridades, sino que también había conservado todas ellas, incluida la de supercomplejidad y haciendo los suyos. Cuando el cyborg de 3,6 metros de altura se irguió por completo frente a Luke, pequeños rayos de color cian crepitaban a su alrededor. Incluso el gran agujero en el tallo de su enorme cabeza de hongo se había regenerado. El cyborg se dio la vuelta y sus ojos rojos se encontraron con los de Luke. Sorpresa. De repente, la espiritualidad de Luke se activó, haciéndole comprender que los 1800 kilogramos de peso extra habían desaparecido junto con Alex. Koichi se abalanzaba sobre él por detrás, con las palmas de las manos brillando de color azul. El hongo cerró el puño. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. No le hagas daño. La orden de Luke llegó tan rápido y tan fuera de contexto que tanto Mushroom como Koichi se detuvieron, sin poder creer lo que oía. El cyborg recuperó sus facultades mucho más rápido, ya que no necesitó cuestionar la orden de su amo. Con una rapidez asombrosa, al abrir el puño apareció una mutación en la palma de su mano, que tomó la forma de un pequeño hongo con un sombrero desproporcionadamente grande. Con el sombrero del champiñón apuntando hacia Koichi, Champiñón apretó. Estallido. ¡Boom! Una tormenta sónica surgió del hongo, lanzando a Koichi por los aires e inutilizando su dom. Pero este no fue el final. En el instante siguiente, el gran sombrero en forma de hongo que tenía el cyborg en la cabeza comenzó a brillar repentinamente como si millones de estrellas de color cian estuvieran incrustadas en él. Desde las láminas situadas justo debajo del sombrero del hongo, cientos de diminutas esporas de color cian salían zumbando, como drones. En apenas unos instantes, todos los drones de esporas silbaron a través del espacio, aferrándose a los cuerpos de los drones araña. El caos se apoderó de todo el campo de batalla cuando todos los drones araña se elevaron del suelo y comenzaron a volar en direcciones aleatorias, creando nubes de polvo. A cientos de metros de distancia, Alex se puso de pie, sacudiendo la cabeza y sujetándose el pecho con un moretón negro como el azabache. Me va a doler mañana, notó, sintiendo los huesos rotos debajo. Maldito hongo. Pensaba que podía capturar al Dr. Blessed fácilmente, dejándolo inconsciente de un solo puñetazo. ¿Quién iba a imaginar que también tenía un robot como guardaespaldas? Bueno, y lo bueno era que no tendría que contenerse contra un robot, ¿verdad? Tras acumular el 10.000% de su peso, volviéndose invencible una vez más, Alex alzó la cabeza, sus ojos azules buscando al robot cabeza de champiñón, maldito 3 veces. Y lo que vio hizo que sus pupilas se dilataran al instante. Oh, no, no lo hagas, los pies de Alex se hundieron en la tierra, mientras decenas de metros a su alrededor se derrumbaban. Vuelve aquí. Y las pupilas de Stein, el asesino de héroes, reflejaban la misma imagen que hizo que Alex también perdiera el rumbo. En medio del caos creado por los drones araña que volaban de forma aleatoria y con fallos técnicos, la enorme criatura robótica con cabeza de hongo se dirigía hacia el cielo, llevando consigo a 4 figuras. El Dr. Blessed, como el cobarde que era, estaba huyendo. No solo eso, sino que Stein ya había visto al Dr. Sam entre esas personas, el hombre por quien habían venido a buscar, en primer lugar. Así pues, esta vez, cuando el capitán Celebrity se acercó a él, cientos de tentáculos musculares salieron disparados del pecho de Stein, creando una pared de carne entre ellos. Entonces, 2 enormes alas, similares a las que poseía el hombre de nivel superior cercano, salieron chapoteando de su espalda. Con un solo golpeo, Stein irrumpió entre los drones araña, persiguiendo al Dr. Blessed, con Christopher Esquiline pisándole los talones. Y, sin preocuparse por el nuevo ayudante de su hermanastro, Rikuya lanzó con entusiasmo el bastón hacia el cuello de Kurohige, sin verse afectado ya por el aumento de la gravedad. Sin embargo, justo cuando la punta electrificada del bastón estaba a punto de tocar a Kurohige, Shigaraki apareció como un espectro, sonriendo con locura, con las puntas de sus dedos a escasos milímetros de la cabeza de Rikuya. Un escalofrío recorrió la espalda de Rikuya. En el instante siguiente, atravesando el espacio a toda velocidad, la palma de Bakugo apareció a la izquierda de Rikuya. La sonrisa en el rostro de Shigaraki se ensantó. Te tengo, retirando la mano, Shigaraki esquivó la explosión provocada por Bakugo y, en cambio, se dirigió a su rostro. De repente, justo cuando los dedos parecidos a lava estaban a punto de desintegrar por completo la existencia de Bakugo, una enorme ráfaga de aire azul golpeó el pecho de Shigaraki, mientras Koichi jadeaba a lo lejos. Con un estruendo, Shigaraki salió disparado por encima del cuerpo de Rikuya, golpeó a Kurohige y ambos rodaron por el cráter, desapareciendo en la oscuridad. Y, en el cielo, dejando tras de sí una estela de fuego, Mushroom rugía a través del espacio. En el instante siguiente, con un estruendoso boom, el radiante de la gravedad apareció frente a ellos como un misil balístico de 18.180 kilogramos, con el puño en alto. Desde el otro lado, el líder de garras de la conformidad llegó atravesando el espacio, y un toque de oscuridad apareció en su mano al cerrar el puño. Desde lo alto, como un meteorito, el capitán Celebrity cayó, su capa desgarrada prendiéndose fuego mientras apretaba el puño. Atónico, siseó Mushroom, cientos de pequeños hongos mutando en su puño mientras retiraba la mano. Puño.
Antes de que los puños aniquiladores pudieran siquiera encontrarse, todo el espacio explotó y una enorme nube en forma de hongo iluminó los cielos de Los Ángeles. Capítulo 232. Una elección conflictiva. La primera misión internacional está condenada al fracaso. Mushroom era como una instalación nuclear andante, con tanta potencia como una docena de bombas atómicas. El puño atómico que habían utilizado no alcanzaba ni una décima parte de la potencia de una verdadera bomba atómica. A pesar de ello, la localización del impacto fue tan amplia que lanzó a todos en direcciones aleatorias, creando una tormenta bajo el hongo incandescente que iluminaba el cielo nocturno. La figura de Alex impactó contra un rascacielos de oficinas vacío como un misil. Lo atravesó por completo, saliendo por el otro extremo antes de aterrizar en el suelo. Si no hubiera reducido su peso al 100%, el impacto habría aniquilado decenas de coches y se habría cobrado aún más vidas. Incluso entonces, la parte superior del edificio con el que había chocado se estaba derrumbando, provocando un pánico generalizado. Mierda, maldijo Alex. Por otro lado, Hero Killerstein retumbó en el espacio como si un titán le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Sus alas se habían convertido en jirones de tela que colgaban a sus costados. Tenía un enorme agujero en el pecho, y sus piernas, brazos y cabeza apenas se mantenían en su sitio gracias a unos pocos músculos. Incluso entonces, mientras el impacto de la explosión seguía causando estragos en su cuerpo, Stein se estaba regenerando, y sus ojos rojos nunca se apartaban del lugar donde se suponía que debían estar el Dr. Blessed y el Dr. Sam. El capitán Celebrity dejó una grieta en el suelo al deslizarse cientos de metros antes de detenerse. Le goteaba sangre de la barbilla y tenía el ojo derecho hinchado y cerrado. Para evitar que la explosión lo dejara irreparable, había ajustado su campo de fuerza telequinético, cubriendo las zonas cercanas a sus órganos vitales. Esto le provocó visión borrosa y una mano rota, además de varias costillas fracturadas que amenazaban con perforarle los pulmones. Tras soltar un gemido, Christopher se enderezó y sus ojos se posaron en el cielo. Y Dios mío, y jadeó al alzar la vista hacia donde, con la nube de fuego en forma de hongo como telón de fondo, volaba una silueta alada que portaba dos espadas. Y maldita sea. Apretando los dientes, el héroe se puso de pie. Un edificio se derrumbaba a lejos. Sabía que Alex debía estar allí y ayudaría a los héroes locales a minimizar los daños. Así que debía hacer lo que Alex más necesitaba hacer en ese momento. Recuperemos al prisionero secuestrado. Todo lo demás se podría solucionar más tarde, incluyendo traer a ese bastardo alado y al Dr. Blessed Y. Lo que sea que fuera esa cosa con forma de hongo. Así pues, clavando los pies en el suelo y lamiéndose la sangre de los labios, Christopher Esquiline se dirigió con voz atronadora hacia los villanos para otra ronda. Porque eso es lo que debe hacer un héroe. Y los enormes sombreros de los hongos, blandos y acolchados como cojines, presionaban el rostro enmascarado de Luke contra el de Iwao y los demás. Podía sentir una sensación de malestar en el estómago, lo que le hizo darse cuenta de que estaban girando y cayendo a una velocidad tremenda. De repente, con una sacudida, todo el sistema se detuvo y la bilis salió disparada hacia la boca de Luke. Los sombreros de los hongos se plegaron sobre sí mismos y se replegaron hacia el lugar del que habían surgido, la espalda del hongo. ¿Está usted bien, amo?, preguntó el cyborg con voz ronca. Justo antes del impacto, Mushroom había arrojado a todas las personas que llevaba sobre su espalda antes de transformarse en su forma voluminosa. Luke estaba a punto de responder cuando se activó su intuición de peligro. Giró la cabeza bruscamente por encima del hombro y vio a Stein acercándose a él y a Sam, con dos manchas rojas palpitando en su rostro. El hongo cerró el puño. No. Gritó Luke por encima del rugido del viento. Corre. Eres más rápido. En ese momento, lo más importante era asegurar al Dr. Sam, no enfrentarse a un Stein ridículamente poderoso. Un solo rasguño en su espada, y Luke ni siquiera estaba seguro de si el don de asesino de héroes funcionaría en Mushroom de la misma manera que en los demás. Con Nix y los demás inconscientes, su primera misión internacional se convertiría también en la última. Al aceptar la orden, densas ráfagas de fuego brotaron de los pies de Mushroom mientras se impulsaba a través del cielo. Una vez que recorrieron una distancia considerable y despistaron a todos sus perseguidores, Luke pudo usar un animal extraviado para teletransportarse usando Descorrer, implantando coordenadas en su mente. Aunque Mushroom pudiera volar a través de los continentes, esto era Estados Unidos. Era difícil imaginar que, con la enorme cantidad de potencia de fuego y héroes a su disposición, le permitieran llegar siquiera a la costa. Sin embargo, Luke había subestimado la determinación de Stein. Tampoco había presentido la llegada del capitán Celebrity, quien no tenía intención alguna de siquiera tocarlo. El tiempo pareció detenerse cuando la mano de Leo apareció de la nada en la visión de Luke, dirigiéndose hacia el Dr. Sam. Mushroom, asustada por la velocidad con la que llegó Christopher, volvió a apretar el puño. Desde atrás, dos bocas se abrieron en las plantas de los pies de Stein y lanzaron enormes explosiones sónicas, impulsándolo instantáneamente hasta alcanzar al falso héroe y al pecador. Los dedos de Christopher se enroscaron alrededor del cuello de la camisa de Sam. El enorme puño de Mushroom impactó en la cabeza del héroe, haciendo que sus dientes salieran volando de su boca. Luke saltó de la espalda del cyborg mientras Stein atacaba, sacando dos dagas de papel para bloquear el golpe. Fracasó. Las espadas atravesaron las dagas de papel, se clavaron en la carne de Luke y le desgarraron el torso, salpicando de sangre la cara de Stein. Luke se estrelló contra la espalda de Mushroom a causa del golpe. Desde el otro lado, la figura de Christopher salió disparada y golpeó a Stein con un estruendo. El Dr. Sam se escapó de las manos de Hero y cayó libremente. Las miradas de Stein y del capitán Celebrity se dirigieron rápidamente hacia Sam y luego hacia él. Desde arriba, Mushroom también giró sobre sí mismo, fijando su objetivo en el cuerpo de Sam que caía. Sin embargo, justo antes de que el cyborg pudiera unirse a Stein y Christopher para otra pelea, Iwao, que había recuperado parcialmente la visión, levantó su cabeza temblorosa y apretó la muñeca del Dr. Blessed. Luke miró por encima del hombro y vio a Iwao y Kazuo y tumbados sin fuerza sobre la espalda de Mushroom. Luego, volvió a fijar la vista en Stein y Christopher, que se peleaban por Sam mientras este caía, con explosiones y estallidos que destruían estructuras por todas partes. ¡Mierda! Luke maldijo, apretando los puños. Vete, pero, maestro, y Mushroom se sintió desconcertado. Ir. En el instante siguiente, el cyborg despegó con su máxima potencia, y el villano y el héroe que luchaban se convirtieron en una mancha borrosa en la visión de Luke. Sujetándose la cabeza, mientras la sangre empapaba de rojo su bata blanca de laboratorio, Luke no pudo evitar soltar un suspiro. La primera aparición internacional de los apóstoles del Señor Fall había resultado en un fracaso estrepitoso. Capítulo 233. Consecuencias, el seguidor más devoto del Señor Tonto. No duró más de media hora.
En esos 30 minutos, lo sucedido en el centro de detención de villanos de Los Ángeles se convirtió en la noticia más comentada del mundo entero. El Dr. Blessed, el villano que ya se había convertido en uno de los personajes más comentados a nivel nacional debido al misterio que lo rodeaba a él y a sus acciones, había atacado el centro penitenciario en el corazón de los Estados Unidos. Su objetivo, el Dr. Samuel Abraham, era ser el único científico en el mundo, aparte del Dr. David, que sabía cómo crear el dispositivo de amplificación de habilidades especiales. Al renunciar a la futura investigación del Dr. David y permitir la intervención de accionistas de otros gobiernos, Estados Unidos había comprado al Dr. Samuel. Dado que el hombre no tenía ninguna peculiaridad sustancial, y que los médicos lo habían declarado clínicamente demente, nadie se había opuesto a la tentadora propuesta de Estados Unidos. Para el resto del mundo, era evidente que Estados Unidos esperaba estudiar el dispositivo de amplificación de habilidades desde una perspectiva novedosa a través del Dr. Sam. Sin embargo, nadie sabía cómo planeaba hacerlo. Así pues, el asunto de que el Dr. Blessed fuera a por el Dr. Samuel pronto se convirtió en un asunto de un villano que declaraba la guerra a los Estados Unidos. Por supuesto, dado que el hecho de que fuera el Dr. Blessed quien le hubiera salvado la vida a Sam durante el incidente de la isla primero no era de dominio público, todo el episodio orquestado por él se convirtió, a ojos de la gente, en algo imprudente, pomposo y un intento deliberado de desestabilizar la paz mundial. Quienes conocían la verdad, los altos funcionarios y las organizaciones gubernamentales descubrieron hallazgos diferentes, pero igualmente impactantes, en Estados Unidos. El Dr. Blessed estaba loco y era lo suficientemente fuerte como para atacar en cualquier momento y lugar. No estaba solo, como ya lo demostró el incidente de Island, pero, tal vez, también tenía a su disposición una organización con varios miembros, relacionados con esa misteriosa entidad desconocida, llamada Sr. Fall, quizás. No solo eso, sino que el Dr. Blessed tenía a su disposición un cyborg capaz de rivalizar con la fuerza de los mejores héroes de cualquier país sin ayuda de nadie. Y este demente criminal internacional era posesivo. ¿Por qué otra razón habría ido tras el Dr. Samuel Abraham, a pesar de saber lo bien custodiadas que estaban las instalaciones? Pero, con gran orgullo, Estados Unidos declaró que había frustrado el atroz plan del Dr. Blessed al no permitirle llevarse al Dr. Samuel. El país también ofreció una recompensa de $50 millones por el Dr. Blessed y su paradero, y otros países siguieron el ejemplo de Estados Unidos, elevando el valor final a más de $100 millones. Sin embargo, el tema tratado por el Dr. Blessed no fue lo único destacable. Otro grupo de villanos también había atacado el centro de detención durante la misma hora, lo que sorprendió a todos. Estados Unidos no logró establecer una conexión directa entre los dos intentos de infiltración coincidentes. A diferencia del caso del Dr. Blessed, el objetivo del segundo grupo de villanos tampoco estaba claro. Sin embargo, a pesar de que las autoridades no habían logrado capturar al Dr. Blessed y sus asociados, Estados Unidos se enorgulleció enormemente al declarar que esos mismos funcionarios habían matado a uno de los villanos y capturado a otro con vida. Y, lamentablemente, eso es todo. No se menciona al héroe que perdió la vida instantáneamente a manos de Nomu. No se menciona a Nomu Stein ni Shigaraki, ya que Estados Unidos se negó a divulgar más detalles sobre la batalla en sí. No se menciona la sutil infiltración del Dr. Blessed, que la distingue de la aniquiladora infiltración de Stein. No se menciona cómo los villanos lograron escapar, cuando los oficiales consiguieron matar y capturar a algunos de ellos. No se menciona la ayuda extranjera que había recibido el director del centro de detención. Por si fuera poco, Estados Unidos ni siquiera mencionó que no habían logrado rescatar al único hombre en torno al cual se había producido todo este fiasco. Sí. El Dr. Samuel Abraham había desaparecido. Y, 2 días después, Luke dejó la tableta sobre la mesa después de revisar las noticias y se dejó caer en la silla de la sala de conferencias de la sede central. Aunque el señor Iwao Hiro había salido relativamente ileso, la señora Kazuo y Nix se encontraban en mucho peor estado. Si solo se hubiera tratado de huir con el Dr. Sam, todo habría estado bien. Pero con todo ese caos, no habían logrado contrarrestar la gravedad que se cernía sobre ellas. Ahora, ambas chicas fueron ingresadas en el ala hospitalaria de la sede central, bajo la atenta mirada del señor Iwao. Suspiro, Luke exhaló. Todo eso para nada. No solo no logró traer de vuelta al Dr. Sam, sino que además, perdió 270 puntos de espíritu. Un golpe sordo resonó a la izquierda de Luke mientras Musroon se cernía sobre él, sosteniendo una taza de café. Prueba este, maestro, dijo. Esta vez probé el método de vertido. Luke tomó mecánicamente la taza de manos de Musroon y bebió un sorbo. El amargor no logró disipar la sensación de fracaso. Mejor. Gracias, Musroon Nimbi. Todos los pequeños hongos del cuerpo del cyborg brillaron alegremente mientras se alejaba dando un ligero salto. Luke suspiró una vez más. No puedo decir que no tuviste la culpa, Luke. La señorita Justicia te guió. Fuiste precipitado, sino directamente demasiado confiado. Incluso los miembros del Club del Tarot te aconsejaron colectivamente que no te cruzaras con la conformidad y la singularidad hasta que fueras al menos un millonero de secuencia 5. Aún así, debo admitir que tampoco podías saber de su llegada al centro de detención. Tal vez, este Alex también estaba asociado con la singularidad. Por lo tanto, la adivinación que hiciste antes de abandonar la zona intermedia ya era defectuosa. En retrospectiva, lo que sucedió fue completamente irrelevante para ti y tus objetivos allí. Stein habría ido allí incluso si tú no hubieras ido, sin importar la coincidencia. Una batalla entre los seguidores de Singularity y Conformity habría resultado igualmente en pérdida de vidas y destrucción. Y, si lo piensas bien, y tenemos Musroon Nimbi y Luke se frotó la cara, recordando a los jugadores en aquel campo de batalla. Todavía no entendía cómo Bakugo, si es que realmente era él, había llegado hasta allí y cómo Suden parecía haber evolucionado de la noche a la mañana. Tienes razón, admitió Luke, mirando a Musroon, que tarareaba. Necesito bajar el ritmo. Luke creía saberlo todo sobre la bioalquimia. Pero Musroon representaba un marcado contraste con ese hecho, una anomalía que contradecía toda la investigación de Luke. Quizás, a través del keyboard, podría desentrañar el misterio de las peculiaridades permanentes y, analizando astrólogo, recargando energías y continuando la investigación, Luke asintió, expresando. Vamos, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró de repente. Sobresaltado, Luke sacó el móvil y vio el nombre que aparecía en él, lo que hizo que se enderezara al instante. La llamada que había estado esperando desde el incidente de Islandesa que casi había dado por perdida finalmente había llegado. Luke respiró hondo y se puso la máscara. Hola, señorita Shiel, saludó el Dr. Blessed. ¿Ya se ha decidido? Y, en algún lugar de los Estados Unidos, con un gruñido doloroso, el Dr. Sam abrió los ojos. Una blancura cegaba su visión. ¿Despertó? Sam ladeó la cabeza y miró hacia su izquierda. Era un hombre barbudo con bata blanca de laboratorio, que le sonreía. Aunque la mente de Sam se sentía nublada, como de costumbre, y aunque no podía ver bien, notó algo muy extraño.
El hombre llevaba gafas, pero y solo el lado derecho tenía un trozo de cristal y la sección izquierda de las gafas estaba vacía. ¿Quién y? Sam iba a preguntar, pero se detuvo. Recordó que ya no importaba. Lo único que importaba era que estaba vivo, lo que le daba más tiempo para rezar. Apartando la mirada del hombre, se quedó mirando al techo. Alabado sea y, señor tonto. Sam giró la cabeza bruscamente hacia el hombre. ¿Conoces al señor tonto? Por supuesto. El hombre sonrió. Sam estaba tan emocionado que una sonrisa apareció en sus labios mientras se impulsaba, mirando fijamente a los ojos del hombre. Tú también eres uno de los seguidores del señor Fall. Uno de. La sonrisa del hombre se ensanchó mientras y agarraba el lado derecho de sus gafas y las pellizcaba. No uno de, soy el seguidor más devoto del señor tonto. Puedes llamarme y, señor Klein Moretti. Volumen 4, Apóstoles, Garras, Radiantes, fin. Nota del autor. Espero que les haya gustado el arco argumental alternativo. Fue importante para la novela, ya que rompió con el cliché más común. Las cosas no salieron exactamente como el protagonista quería. Luke es un personaje muy complejo para mí, pues no tiene experiencia, solo 2 años de actividad en la sociedad. Debe forjarse desde cero, lo que implica victorias, fracasos y accidentes. En fin, espero que algunos de ustedes dediquen unos minutos a publicar una reseña sobre su experiencia con la novela hasta el momento. Capítulo 234. La nueva misión de Alex. Hacer justicia a Estados Unidos. Volumen 5. El destino es eterno. Comienza. Nota. Según el canon, el volumen 5 cubrirá el arco de entrenamiento en el bosque, que se suponía que estaría en el volumen 4, pero debido a que el volumen se estaba volviendo grande, lo incluiré en el volumen 5, el arco de incursión, la aparición pública de All for One y otras peleas, el arco de héroe provisional y el arco de estudios de héroe, Overaulieri. Departamento de Héroes, Pentágono, Estados Unidos de América. Con la mano izquierda vendada, enyesada y pegada al pecho, Alexander Beckin caminaba por el pasillo, atrayendo miradas de izquierda a derecha. Leia, su asistente, caminaba a su sombra, con la cabeza gacha. Un grupo de personas armadas también los seguía. Alex vestía un elegante traje negro, el cigarro que tenía en la boca desprendía humo y sus ojos grises parecían más viejos que la última vez. De repente, esos ojos grises se posaron en una persona, haciéndole detenerse, y Leia chocó contra él por detrás. Alex, y la voz resonó por el pasillo mientras el héroe sonreía. Oí que pescaste un pez enorme, abuelo. Alex aplastó el cigarro entre sus dedos sin darse cuenta. Estrella, sí. La persona que caminaba directamente hacia él, vestida con un traje de héroe que exhibía ostentosamente la bandera estadounidense, no era otra que el héroe número 1 de los Estados Unidos. Kathleen Bate, más conocida como Star Stripe. Star era una mujer alta, pero comparada con Alex, parecía 8 pulgadas más baja. Sus ojos se posaron en la mano rota de Alex, y la sonrisa en su rostro se ensanchó. No está mal, comentó. La última vez que te vi tan herido fue cuando me suplicabas que te perdonara la vida. Alex apretó los dientes. Nunca supliqué, para ser honesto, no lo sabría decir, dijo Star, interrumpiéndolo. Con mi pie en tu cara, Alex bajó la mirada hacia Star, y sus ojos se encontraron. Una opresión repentina comenzó a apoderarse de todo el lugar, a pesar de la inmensidad del pasillo. Todos los guardias, con o sin don, sentían como si ardieran por dentro, con los hombros caídos. Un aura azul y dorada envolvía a Alex y Star, y chispas etéreas crepitaban entre ellos. Jajaja. Star se rió. Jajaja. Alex se unió a ella. Todos relajaron los hombros como si acabaran de evitar una crisis. Al instante siguiente, Alex estampó su cabeza contra la cara de Star, y el puño de ella impactó en su estómago. Un estruendo ensordecedor hizo que todos perdieran el equilibrio, el suelo se agrietó y las paredes se derrumbaron. Tanto Alex como Star retrocedieron un paso, y unos fuertes golpes sacudieron toda la estructura. A Alex se le subió la bilis a la garganta y sintió que sus entrañas se retorcían de forma antinatural. Frente a él, Star masticaba algo y escupió un diente cubierto de sangre. Qué gusto verte, Alex. Star esbozó una sonrisa sangrienta, limpiándose la sangre. Ten cuidado, creo que esos bastardos te persiguen. Mientras la heroína número 1 pasaba junto a él, con su gran capa ondeando tras ella, Alex logró de alguna manera no vomitar y mantuvo la espalda recta. Que te jodan a ti también, gruñó, arqueando las comisuras de los labios mientras la advertencia de ella resonaba en su cabeza. Alex entró en un gran salón donde algunas personalidades importantes estaban sentadas detrás de una mesa semicircular. En el centro se encontraba el director del Pentágono, flanqueado por los jefes de operaciones internacionales y del Departamento de Héroes. Alex no reconoció a los demás, ya que solo reportaba directamente a esas 3 personas. Siendo sincero, entonces no sabía por qué estaba allí. Tras el incidente, los funcionarios del gobierno ya habían recopilado toda la información que pudieron recuperar. Debido a un fallo repentino en los sistemas electrónicos, todas las cámaras y demás sistemas de vigilancia dejaron de funcionar en algún punto después de que se activara el protocolo de confinamiento. Había informado confidencialmente sobre los 2 chicos que no estaban con los villanos y que lo habían ayudado durante la batalla. ¿Podría estar relacionado con eso? Pensó Alex, frunciendo el ceño. Los altos mandos sabían que Alex era miembro de una antigua orden, lo cual también explicaba la evolución de su don, que pasó de ser un acumulador de peso a un triturador de gravedad. Sin embargo, cuando todos sus intentos por desenterrar secretos relacionados con la singularidad y la evolución de los dones fracasaron, en lugar de seguir torturando a Alex, decidieron usarlo como una herramienta, manteniéndolo cerca. Por lo tanto, a Alex no le sorprendería que esos desgraciados volvieran a usar este incidente como moneda de cambio. ¿Cómo consiguió el Dr. Blessett al cuarto ayudante de la nada? Preguntó el director. Las imágenes muestran que llegó con un hombre y una mujer. ¿De dónde salió el cyborg? Así que fue el cyborg lo que les llamó la atención, ¿eh? Comentó Alex encogiéndose de hombros. No lo sé, respondió. Un silencio se apoderó del pasillo mientras el director del Pentágono esperaba más noticias. Sin embargo, Alex lo decepcionó, ya que comenzó a mirar a su alrededor con indiferencia. Con un suspiro, el director pasó la página. Faltan 5 drones araña de la unidad de drones pesados en el centro de detención, señaló. Solo se encontraron restos de sus carcasas fuera de la celda del fugitivo. ¿Crees que los microreactores nucleares tienen alguna relación con este cyborg? Ahora sí que era una pregunta interesante, se dio cuenta Alex. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Recordó el último puñetazo de esa maldita abominación con cabeza de champiñón, el mismo puñetazo que había iluminado todo el cielo de Los Ángeles y lo había mandado volar, a pesar de su peso acumulado del 10.000%. Podría ser, respondió Alex. Se produjo un murmullo constante entre el director, los jefes y otros funcionarios. Y ya no tiene sentido ocultar el asunto de la barrera espacial, dijo el director después de un rato.
Si el Dr. Blessed sabe de ti, entonces podemos suponer que el mundo entero lo sabe. Necesitamos reforzar la seguridad del centro de detención, pero y ya no formarás parte de él. Los ojos de Alex emitían un brillo azul. Para empezar, no se menciona ningún otro radiante. Y ahora esto. ¿Qué estás tramando? Siseó Alex. Hemos decidido cooperar con el gobierno japonés al respecto, dijo el director sonriendo. ¿Habrá un intercambio de prisioneros y no? Exclamó Alex furioso. Todavía no he interrogado a ese bastardo. Lamentablemente, y los ojos del director se entrecerraron, y la sonrisa en su rostro se ensanchó. Eso no depende de ti. Por supuesto, entregarlo al tártaro es tu misión oficial. Entonces, ¿cuál es la verdadera misión? Preguntó Alex, presintiendo que algo malo se avecinaba. El director se puso de pie y una gran pantalla detrás de él se iluminó, mostrando una figura que cruzaba el cielo a toda velocidad, llevando al Dr. Blessed y a sus asociados sobre su lomo. El Cyborg, ordenó el director del Pentágono. Devuelve la propiedad del país, soldado. Y desataremos la venganza americana sobre estos aspirantes a héroes que creen que pueden meterse con los Estados Unidos. Capítulo 235. 3 órdenes. El mayor secreto del mundo. Star se cruzó de brazos, mirando su reflejo en la gran pantalla negra que tenía delante. Su lengua seguía deslizándose en su boca, saboreando la sangre. El muy canalla parecía un año mayor que la última vez que lo había visto, pero Alex también se había vuelto más fuerte. En fin, ¿por qué estaba pensando en él en ese momento? Estos ancianos no la habrían llamado al Pentágono si no tuvieran un asunto mucho más grave de lo que incluso Alex podía manejar. Y cuando el comandante militar de Estados Unidos entró en el amplio y oscuro salón, Star supo que las cosas eran más serias de lo que había imaginado. Para muchos, resulta desconocido que el verdadero jefe del poderío militar de Estados Unidos, incluidos los héroes, no era el director del Pentágono, bajo cuyas órdenes servían los jefes de operaciones internacionales y el departamento de héroes. Era un hombre calvo de piel verde, Timothy Apar. Justo cuando el anciano entró en la sala, comenzaron a oírse fuertes golpes en los alrededores. Todos los empleados que habían estado trabajando en silencio en sus máquinas también se levantaron y abandonaron el lugar. Timothy Apar se acercó a Star y apuntó con el mando a distancia que tenía en la mano hacia la pantalla que tenían delante, sin decir nada. Star entrecerró los ojos, apartó la mirada de él y su vista se posó también en el vídeo que aparecía de repente, con un fallo técnico. Todo comenzó con un vídeo borroso de un hombre enmascarado de negro, vestido con una bata blanca, huyendo de un humanoide alto de piel negra, cuyo cerebro estaba expuesto. Entonces, la pantalla comenzó a mostrar al mismo hombre, cargando un mono sobre su hombro, realizando los actos más ridículos mientras una ciudad ardía al fondo. A continuación, se mostró la escena del mismo hombre. Otra figura más pequeña, quizás una niña vestida con la misma ropa, estaba de pie junto a él, ambos haciendo una reverencia al Dr. Sam, que yacía en el suelo. La pantalla mostró entonces una isla congelada, con el hielo extendiéndose kilómetros en todas direcciones. De repente, apareció otro vídeo en la pantalla. Mostraba a un cyborg humanoide alto que transportaba a 3 personas vestidas con batas blancas de laboratorio y máscaras negras de payaso en sus rostros, mientras surcaba el cielo a toda velocidad. Entonces, la pantalla volvió a ponerse negra. Star se burló. ¿Acaso este pez se ha vuelto tan grande como para que me lo muestres directamente, señor Alpar? Preguntó. Una narrativa falsa sobre un criminal internacional no es suficiente para involucrar lo que fuera que la heroína número 1 de Estados Unidos iba a decir se le atascó en la garganta. En la pantalla apareció un nuevo vídeo, el más nítido hasta el momento, que mostraba a Olmid. Por primera vez, Star descruzó los brazos, y sus ojos azules brillaron mientras observaba la débil forma de Olmid. Toshinori Yaji yacía en una cama de hospital, con la mirada fija en el techo. Y estaría muerto, dijo, dejando a Star sin aliento. Y si no fuera por el Dr. Blessed. Puede que no sea un héroe. Y no niego que sus métodos cuestionables hayan perjudicado y sigan perjudicando a inocentes. Sin embargo, no es un villano. Eso lo puedo afirmar con mi reputación en juego. La respiración de Star se aceleró. Ella sabía que el Dr. Blessed había actuado contra el villano en la isla primero, pero que él le había salvado la vida directamente a Olmid. Era la primera vez que oía eso, y de boca del mismísimo Olmid. Lamentablemente, el comandante militar no le dio la oportunidad de formular las preguntas que le bullían en la cabeza. Pulsé otro botón del mando a distancia y una nueva serie de vídeos recopilados comenzó a aparecer en la pantalla uno a uno. Desde las primeras apariciones de los Gnomus hasta Wolfram en el Island. Desde el incidente de Osu hasta la desaparición de Davi con el dispositivo de amplificación de Kubix. Desde Shigaraki y Kurohiri, los dos villanos que habían escapado de sus garras, es Aero Killer Stein, a quien el capitán Celebrity había capturado con la ayuda de Alex, justo antes de que el villano con múltiples dones pudiera escapar. La pantalla lo mostraba todo. ¿Te has preguntado alguna vez el motivo del trato preferencial que recibe Alex, Star? Preguntó Timothy. Star frunció el ceño ante la pregunta repentina e inconexa. Debido a los crímenes de Alex contra Estados Unidos, debería haber sido condenado a muerte. Al menos, eso fue lo que el presidente le dijo cuando la envió a vengarse de él. Sin embargo, cuando ella lo trajo de vuelta tras una dura pelea, en lugar de hacerlo sufrir, el gobierno estadounidense lo nombró alcaide del centro de detención de Los Ángeles al año siguiente. Un maldito alcaide, pagado por el gobierno. Por supuesto, Estados Unidos también lo utilizó para hacer parte de su trabajo sucio, pero nunca le quitaron el título de alcaide. ¿Porque es miembro de alguna orden? Star recordó la explicación que le habían dado, una explicación patética. Timothy asintió. Hemos estado atentos a la tendencia mundial, Star, le dijo. Hoy tenemos 3 jugadores entre nosotros. El primero es esta orden detrás de Alex. No son ni nuestros amigos ni nuestros enemigos, por ahora. El segundo está detrás de estos Gnomus, el villano Stein, que de alguna manera tiene múltiples peculiaridades como esos Gnomus, y, por todos los datos que hemos recopilado sobre ellos, esta orden no solo es ambiciosa, sino también vil y violenta. ¿Y la tercera es Dr. Blessed? Preguntó Star. Timothy suspiró. A pesar de la reciente aparición del Dr. Blessed, dijo, esa es la única orden de la que tenemos datos sustanciales. Un nuevo vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla cuando el comandante militar pulsó el botón de reproducción del mando a distancia. En el vídeo se veía a un hombre, vestido de mago, de pie sobre el techo de un decorado de un espectáculo de magia, haciendo una reverencia al público. Alabado sea el señor tonto. En ese momento, Timothy pausó el vídeo. Y señor tonto, repitió el nombre. No hemos encontrado ninguna referencia a este nombre en ninguna parte del mundo. Ni una sola mención en ningún libro, religioso, histórico o de cualquier otro tipo. Sin embargo, podemos suponer que si el Dr. Blessed está actuando activamente contra el Gnomus, entonces las otras 2 órdenes también están lideradas por alguna figura misteriosa. Y las 3 órdenes están aumentando su número y, ¿qué intentas decir?
Preguntó Star, con un ligero tono de preocupación en el ceño fruncido. Timothy apretó con más fuerza el control remoto que tenía entre las manos. Algo grande se avecina, Estrella dijo, sosteniendo la mirada azul del héroe. Algo y trascendental. Y creo que es hora de que nos preparemos para su llegada. Es hora y, para que conozcas el mayor secreto de este mundo, el límite. Capítulo 236. El límite. ¿Apuntando a la luna? ¿El límite? Preguntó Star, frunciendo el ceño al señor Timothy Apar. El comandante militar de los Estados Unidos asintió. ¿Qué sabe usted sobre las exploraciones espaciales? El ceño fruncido de Star se acentuó. Ni siquiera había asimilado el asunto de esas 3 órdenes, y cómo obligaban a un país como Estados Unidos a mantenerse a la defensiva. La confesión de Olmert aún resonaba en su mente. ¿Y se suponía que todo esto estaba relacionado con algo llamado el límite? Y no más que cualquier otro ciudadano, admitió Star. De todos modos, ese no era su campo de especialización. El único que recuerdo es el programa conjunto de Marte y así se llamaba. El de Estados Unidos, Japón e India y verdad. Timothy miró el rostro confundido de Star y suspiró. Sí asintió, apartando la mirada. Ese, y cientos de otros de diferentes naciones, de todo el mundo, y, ya veo, ¿y qué hay de eso? Continuó Star. Todo mentira. La cabeza de Star se giró bruscamente hacia el comandante militar. Disculpe. Timothy respiró hondo, su bigote blanco temblando. Todos los programas espaciales que afirman llegar a la Luna, Marte y más allá, son mentiras. Ocurrió lentamente. Pero, mientras seguía mirando al anciano, los ojos de Star se abrían cada vez más, como nunca antes. No me lo puedo creer. Maldijo. ¿De verdad estás diciendo que esas teorías conspirativas que circulan por internet son ciertas? Timothy suspiró. No, no lo son. ¿Y qué? Star nunca se había sentido tan confundido. ¿Es esto una prueba psicológica, señor Timothy? ¿Acaso no sabe que tenemos vidas inocentes que salvar ahí fuera? El comandante militar esbozó una rara risita. No, no es una prueba, Star, respondió. Para entender lo que está pasando, primero debes conocer la cronología de los acontecimientos. ¿La cronología de los acontecimientos? Timothy asintió. Los Quirks comenzaron a aparecer hace unos 150 años, Star explicó. El levantamiento inicial de los vigilantes, que acabó dando origen a la profesión de héroes, duró unos 50 o 60 años. 50 o 60 años no parecen mucho en términos generales, pero durante ese tiempo la civilización humana retrocedió más de 100 años, estancando todos los avances. Star escuchaba en silencio, recordando sus lecciones de historia. No hubo innovaciones destacables en este periodo, señaló Timothy. Ni investigación, ni nuevas tecnologías, ni misiones espaciales. Una vez que la situación se estabilizó, el mundo retomó su avance. Innovábamos a diario gracias al uso libre y estable de los Quirks. Y Estados Unidos lideraba este progreso, superando con creces a los demás. Se acerca y Star pudo presentirlo por el tono grave del comandante militar. Sin embargo, dijo Timothy, no vimos una misión espacial mucho después. Fue hace apenas unos 72 años, aproximadamente a mitad de camino entre la actualidad y la primera aparición de los Quirks, cuando Estados Unidos envió su primer satélite lunar. No se trataba de los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta, ya que para entonces ya los enviábamos por docenas. Este satélite lunar fue la primera sonda de su tipo, diseñada para continuar la labor de nuestros antepasados. Star sabía que las misiones de exploración espacial eran comunes en los tiempos anteriores a los Quirks. Algunas de las sondas de las primeras misiones ya habían superado las capacidades de vigilancia, alcanzando otros sistemas de la galaxia Vía Láctea. Así pues, el primer satélite lunar después de los eventos Quirks, tras un periodo de sequía de 72 a 75 años, fue un acontecimiento trascendental que quedó grabado en los libros de historia. Y era mentira y el corazón de Star se encogió un poco al recordar la afirmación de Timothy. Nunca llegó a la luna, dijo el comandante militar con el tono más grave. Ni siquiera superó la mitad de la distancia. Star y Timothy se miraron en silencio. A casi 100.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, continuó el anciano después de un rato, es decir, a unas 3 veces el radio de las órbitas geoestacionarias, nos topamos con una pared. Literalmente una pared, Estrella. El límite, dijo Star, comprendiendo finalmente la gravedad del asunto. Timothy asintió. La primera sonda explotó por el impacto, le dijo. Nos hicieron falta 3 misiones lunares más para darnos cuenta de que no se trataba de un fallo del sistema, sino de una colisión frontal con un muro invisible y un muro que ni siquiera debería estar ahí. No estás diciendo lo que creo que estás diciendo, Star se lamió los labios. Sin embargo, la mirada de Timothy significaba exactamente lo que ella estaba pensando. Al principio, pensamos que lo mejor sería mantenerlo en secreto para los demás países, dijo. Pero pronto, otros comenzaron a enviar sus propias misiones lunares, sufriendo la misma suerte. Así que creamos un equipo conjunto para compartir nuestros hallazgos. Esa fue la primera coalición global de gobiernos del mundo. En los años siguientes, de forma confidencial, continuamos con estas misiones lunares y a Marte, engañando a la gente, tratando de aprender cada vez más sobre el muro invisible que empezamos a llamar y la frontera. Timothy volvió a coger el mando a distancia y pulsó un botón. En la pantalla apareció una enorme imagen de la luna. Esto es lo que hemos confirmado hasta ahora, Star, dijo. El límite es invisible, pero tangible. Cubre la Tierra por completo. Apareció con la aparición de los Quirks. No sabemos si es la causa de los Quirks o simplemente un efecto. Sin embargo, está relacionado. Además, tiene un grosor que se puede medir. Y ese grosor se ha estado reduciendo a un ritmo constante. El corazón de Star dio un vuelco. ¿Había sido? Timothy asintió. La tasa de adelgazamiento del cabello ha aumentado exponencialmente últimamente, dijo. Los científicos afirman que desaparecerá por completo en los próximos 7 años. Eso no debería haberle importado a Star, pero de todos modos un escalofrío le recorrió la espalda. Ahora entendía por qué el comandante militar había dicho que algo grande se avecinaba. Con la creciente actividad de estas 3 órdenes a nivel mundial, sumada al ritmo de adelgazamiento de la frontera que aumentaba exponencialmente, pero Timothy tenía una bomba aún mayor reservada para ella. Pero eso no es todo, Star, dijo, reproduciendo el vídeo pausado. Lo grabamos recientemente, Star miró la pantalla. Al principio, no podía decir nada. Sin embargo, enseguida divisó algo extraño, entrecerró los ojos, lo que la llevó a dar un paso más cerca al instante siguiente. El espacio se estaba derrumbando. Algo y alguien y una huella de mano titánica y estaba presionando sobre el límite. Con la voz quebrada y, si era sincera, con un dejo de miedo, miró al comandante militar. Hemos decidido explorar de nuevo el límite bajo el pretexto de otra misión lunar, dijo Timothy. Y una misión lunar tripulada. Star, ¿estarías dispuesta a ir al límite y averiguarlo y a qué clase de horror nos enfrentamos?
Capítulo 237. Lucas contra la arena. La preparación es la clave. Mansión Sayonji, Japón. Cubierto de diminutos rayos de color cian, Luke se movía borroso en un centro de entrenamiento subterráneo. Era tan rápido que, aparte de las imágenes residuales que dejaba tras de sí, no se podía ver nada más. En medio del pasillo vacío, con suelo y paredes blancas, Sand observó con frialdad y fascinación al chico ya adulto. De repente, un puño apareció de la nada justo detrás de él. Un estruendo sordo resonó cuando el puño de Luke, usando refuerzo, impactó contra un muro de arena. Tras el primero, siguieron muchos puñetazos, y su presencia solo se hacía sentir por los muros de arena que aparecían alrededor de Sand. De repente, las cejas de Sand se crisparon. Un fino hilo de arena, apenas visible incluso sobre el suelo blanco, se tensó, enroscándose alrededor de los pies de Luke justo cuando este lo pisó. Las cejas de Luke se arquearon de golpe, su intuición de peligro se descontroló. Pero, contrariamente a lo que Sand esperaba, en lugar de arrancarle la pierna, Luke desactivó el refuerzo, permitiendo que el hilo de arena se apretara alrededor de su tobillo, provocándole una hemorragia. Simultáneamente, Nix giró la cabeza bruscamente hacia el asesino, y sus pupilas rojas reflejaron su figura. ¡Oh, mierda! Sand maldijo, creando instantáneamente una enorme capa esférica de arena a su alrededor, impidiendo que cayera bajo el efecto de retraso. Ocultarse de la vista de Nix no afectaría su control sobre el hilo de arena que sujetaba la pierna de Luke. Así que, para asegurarse de que Nix no pudiera usar ni retraso ni intercambio de posiciones sobre él, Sand apretó aún más el hilo de arena. Gracias a la particularidad de Nix de tener la habilidad de curación localizada, podía ignorar las heridas leves. Usando el hilo de arena, Sand pudo saber que Luke seguía allí. «Ríndete», gritó, con un toque de desprecio en el rostro. Yoi auge. Fue como si un meteorito se hubiera estrellado contra la concha de arena. La explosión levantó toda la arena, y una inmensa negrura sustituyó la blancura de los suelos y las paredes ante los ojos de Sand. Olvidaste el verdadero poder de esta emperatriz, mestizo. La voz de Nix resonó como el gruñido de un dragón. Era cierto. Con la enorme cantidad de dones a disposición de Luke y Nix, Sand casi había olvidado que el don original de Nix, la gigantificación, seguía ahí, y que su dominio sobre él era el mayor. Por no mencionar que, dado que Reinforcement necesitaba que Nix mantuviera contacto con el cuerpo de Luke, no tenía ningún sentido que actuara por su cuenta. O al menos, así lo había analizado Sand. Pero Luke y Nix nunca dejaron de sorprenderlo con su estilo de lucha poco convencional e impredecible. Y todo se debía a un hecho. Ambos podían pensar y actuar de forma independiente. Con una sonrisa victoriosa y alzando su enorme pata, la estrelló contra el pecho de un Sand atónito. Al instante siguiente, el hombre entero se desintegró. Las intuiciones de peligro de Luke y Nix se activaron una vez más, con una intensidad aún mayor que antes. Desde el espacio entre ellos, el suelo blanco cedió. Con una expresión de evidente asombro en el rostro, Luke se dio cuenta de que el suelo que se hundía no era sólido, sino que estaba hecho de arena, arena blanca. Y todo eso se convirtió en la púa más alta y puntiaguda mientras se abalanzaba sobre Luke. Una gota de sudor resbaló por la barbilla de Luke, cayendo sobre la punta blanca de la púa que se había detenido a escasos centímetros de su garganta. Sand salió del pequeño agujero y estiró sus extremidades, crujiéndose el cuello. ¿Arena blanca?, preguntó Luke, cancelando la gigantificación mientras Nix maldecía. La estaca de arena se desintegró, y el cordón de arena que lo ataba al tobillo también lo soltó. Ambos, por supuesto, ignoraron las maldiciones de Nix que resonaban contra las paredes blancas. Lo mandé a hacer a medida, respondió Sand, mientras bebía agua. Gracias a tu padre. También puede cambiar de color. Luke vio que la arena blanca no era mucha. Al instante siguiente, cambió a rojo antes de transformarse en amarillo, verde y todos los tonos intermedios. Sin embargo, solo podía adoptar un color a la vez. Aún así, para alguien como Sand, un maestro del subterfugio, esto podría convertirse en su mayor baza. ¿Y qué pasa con el agujero?, preguntó Luke, ignorando el dolor punzante en su pierna. ¿Importa?, preguntó Sand sonriendo. Estuvimos ayer en el sitio azul, aclaró Luke. Te pedí un combate justo antes de regresar a la mansión, pero no fue hasta esta mañana que decidí el lugar. No podía saber, quise decir, y dijo Sand, interrumpiendo a Luke y aclarando a la vez. ¿Acaso le importa a una persona muerta? La boca de Luke se aplanó hasta convertirse en una fina línea. Sand le arrojó la botella de agua a Luke. La preparación es clave, Luke dijo. Ni tu enemigo ni tus amigos importarán, siempre y cuando hayas considerado todas las posibilidades. Este agujero y que te mató y está en todas partes, figurativa y literalmente. Nadie está sentado de brazos cruzados esperando a que los atrapes. Héroes, villanos y todos los demás se esfuerzan constantemente por mejorar. Tu trabajo es asegurarte de haber previsto sus mejoras. Tu trabajo es sobrevivir. En eso es en lo que debes concentrarte, no en hacerte el niño. Luke suspiró. Sabía que a Sand y a su padre no les gustaba la idea del próximo campo de entrenamiento, que estaba a solo una semana de distancia. Sin embargo, Luke no podía encontrarles ningún defecto en esto. Eran como esos padres que piensan que su hijo es demasiado perfecto académicamente como para estar entre estudiantes mediocres. Para ellos, el campo de entrenamiento no era más que una triste excusa que solo serviría para frenar a Luke. Se podrían obtener resultados mucho mejores si la UA permitiera que Sand se llevara a Luke para entrenarlo personalmente, una propuesta que Aizawa y Olmec rechazaron inmediatamente después de escucharla. Bueno, no está mal, supongo, dijo Sand, mirando a Luke de arriba abajo. Sé que te estabas conteniendo, pero hoy está bien. Continuaremos en el campamento. ¿Tú también vienes?, preguntó Luke, sorprendido. Sand asintió. No solo yo, dijo. También habrá otros profesionales. Debes haber oído lo que pasó en Estados Unidos. Luke asintió. Bueno, y Sand se acercó a Luke, le dio una palmada en el hombro y se dirigió hacia la salida. Esperemos que esta vez los villanos los ataquen y Luke no podía ver el rostro de Sand. Pero, incluso entonces, pudo ver al asesino sonriendo y la misma sonrisa que Sand había mostrado justo antes de decapitar a Brentiev. Capítulo 238. Un día nada normal en la casa de los Midoriya. Perdiste. Midoriya se quedó boquiabierto mientras miraba fijamente a Luke. No solo nos perdimos Grafnonix. Nos masacraron y Midoriya hizo una mueca, como si pudiera ver a Luke siendo derrotado. El don de Sand es increíble, murmuró. Puede hacer muchísimas cosas con su control sobre la arena. Todavía me asombra no haber oído hablar de él antes de entrar en la UA. Estoy seguro de que es por mi padre, dijo Luke encogiéndose de hombros, sin mencionar que Sand era un asesino y no un héroe antes de sus días en la UA. Midoriya frunció el ceño. Aún así, suspiró. Lo he pensado. Muchas veces. Pero no encuentro la manera de vencer a Sand, si de verdad decide ganar, ¿sabes? Luke sabía perfectamente a qué se refería Midoriya.
Si Sanda se convirtiera algún día en un villano, el número de personas que perderían la vida se contaría por miles. Pero eso era cierto para cualquier héroe. Al escuchar a Deku mencionar que estaba pensando en un escenario de lucha, Luke preguntó, ¿tu full cowl mejoró de nuevo? Mi gorilla soltó una risita irónica. No mucho. Ahora mismo estoy alrededor del 15%. Luke entrecerró ligeramente los ojos. Recordó que la última vez, durante los exámenes finales, había sacado un 13%. Solo habían pasado unas pocas semanas desde entonces. ¿Y ahora había subido otro 2% tan pronto? De repente, Nix golpeó con su ala la nuca de Luke. No todos son como tú. Graznó. Deku entrena para mejorar. ¿Y tú? Lo único que haces es atiborrarte de comida y crecer un poquito, Nix. Exclamó Luke con un jadeo. Incluso mi gorilla se llevó una mano a la boca, mirando a su alrededor. Dios mío. Nix puso los ojos en blanco. Mírenlos. Pervertidos. Me refería de ganar un centímetro de altura. Altura. ¿En serio? Deku, eras puro en aquel entonces y lo recuerdo. TCH. ¿Qué diría Olmid? Su elegido resultó ser un pervertido y mi gorilla se abalanzó y agarró el pico de Nix, haciéndola batir las alas. SHHH. Se tapó la boca con un dedo. Mamá nos oirá. Luke se recostó en el sofá, mirándose a sí mismo. En su vida anterior, medía 182 centímetros de altura. Ahora, en los 2 últimos años tras su resurrección, ya medía 185 centímetros. Esto se hizo aún más evidente cuando se sentó junto a mi gorilla. Y sorprendentemente Luke seguía creciendo. De repente, el canal de noticias cambió de tema, captando la atención de Luke y mi gorilla. La mirada de Deku se tornó severa. Todavía no puedo creer todo esto, dijo. ¿Por qué el Dr. Blessed y Stein irían tras el Dr. Sam, en Estados Unidos? Y encima atraparon a Stein. Stein, Shigaraki, Kurohiri, el difunto Nomo de Narhaien, y el Dr. Blessed y sus asociados, incluyendo la extraña criatura de 3,6 metros de altura que lo acompañaba, se habían convertido en el tema viral más popular de Japón. No solo todas las personas involucradas eran villanos, sino que la mayoría de ellas operaban en Japón, lo que puso a todo el país en el punto de mira. Lo están llevando al Tártaro, ¿verdad? Pensó Luke en voz alta. Deku asintió. No puede ser tan simple como la cooperación. Mi gorilla y Luke intercambiaron miradas, dándose cuenta ambos de que había un motivo profundo detrás de la inexplicable generosidad de Estados Unidos. Pero de todos estos acontecimientos, una cosa era segura. Los villanos se estaban volviendo poderosos, mucho más rápido que los héroes. Si algo así hubiera ocurrido en la UA, aparte de Olmid, ¿quién habría podido hacerles frente a su poder combinado? Incluso con los mejores héroes de Estados Unidos enfrentándose a Stein, Shigaraki, el Dr. Blessed y otros, aún así perdieron una vida. Mi gorilla se lamió los labios. Los pocos puntos porcentuales que había ganado en full cowling en las últimas semanas, entrenando constantemente día y noche, ya no parecían suficientes. Ahora solo tenía una cosa que esperar con ilusión. El campo de entrenamiento. Olmid llamó ayer, dijo Deku, con la mirada fija en las noticias. Dijo que algunos veteranos también estarán allí para ayudarnos con el entrenamiento. Eso sí que despertó el interés de Luke. ¿Los de último año? Preguntó, intercambiando una mirada con Nix. No recordaban que Momo hubiera mencionado a ningún estudiante de último año durante el campamento de entrenamiento en el bosque. ¿Como los del agua que se desmayan? Mi gorilla asintió. Dijo, lo siento. Lo siento. La señora Inco mi gorilla salió de la cocina con una bandeja de galletas. Deben tener hambre, chicos, y los ojos de Luke brillaron al oler las galletas recién horneadas. En cuanto dejó la bandeja, Luke y Nix se abalanzaron sobre ella. HNBMF, refunfuñó Luke. Qué bien, señorita Inco. Oye, Nix, despacio. Mi gorilla soltó una risita y también cogió una galleta para él. De repente, a la señora Inco se le llenaron los ojos de lágrimas. No pasa nada. Oneé mucho, es la primera vez que mi gorilla trae amigos a casa. Mamá, los ojos de Deku se movieron avergonzados entre su madre y Luke. Luke masticó rápido y se tragó la galleta. Se preocupa demasiado por mi gorilla, señorita Inco, dijo sonriendo. Le van muy bien en la escuela. Incluso consiguió novia antes que todos nosotros y... Mi gorilla se mordió el labio mientras su madre jadeaba. Luke y Nick se rieron mientras un sonrojado Deku ignoraba las incesantes preguntas de la señorita Inco, despidiéndola. Mi gorilla se tocó el labio y saboreó la sangre, mirando a Luke y Nick, que se reían a carcajadas. ¿En serio? Preguntó, mientras su rostro adquiría un tono rosado. Oh, vamos. Luke se metió otra galleta en la boca. Tienes que contarle sobre Ugaraka. Mi gorilla saltó sobre Luke, tapándole la boca con la mano. ¿Qué estás diciendo? Dulces 16, Nix dejó escapar un suspiro nostálgico. ¿Qué tiempos aquellos? Todos los cuervos, revoloteando a mi alrededor, Luke se sacudió las migas del cuerpo mientras mi gorilla retrocedía. Nix tiene razón, dijo después de un rato. Tienes que invitarla a salir, tío. Deku negó con la cabeza apresuradamente. No hay nada de eso entre nosotros, no hablemos más del tema. Al ver el rostro de mi gorilla, rojo como un tomate, Luke suspiró. De acuerdo. ¿Continuamos donde lo dejamos, entonces? El rubor en el rostro de Deku se desvaneció lentamente. No me importa que me presiones más, dijo con seriedad. Quiero desbloquearlos, Luke. Quiero hablar con ellos, cuanto antes. Luke asintió, aceptando la petición del chico. Porque mi gorilla no era el único que tenía interés en los vestigios de los antiguos usuarios de One for All. Capítulo 239. Visitos de visita, Yoichi Shigaraki. Era una franja de oscuridad, con ráfagas de viento de color negro violáceo rugiendo en los alrededores. En la oscuridad, se alzaba una plataforma rocosa, suspendida como un asteroide. Sobre esta plataforma, rodeada de muros en ruinas, había sillas de respaldo alto. Cuando Luke, junto con Nix, subió a la plataforma, aquellas sillas vacías le devolvieron la mirada. Señorita Shimura gritó, mientras la cabeza de Nix movía rápidamente en todas direcciones. ¿Está ahí? Sin embargo, aparte del silencio, nadie les respondió y durante un buen rato. ¿Pareces débil? La voz se arrastró por la espalda de Luke como un escalofrío. Luke miró por encima del hombro y sus ojos azules se abrieron de par en par. Nana Shimura, quien se suponía que era la vestigio más sólida, había estado saludando a Luke durante sus viajes a este espacio. Tenía menos que ver con las habilidades de Luke y más con el progreso del One for All de Deku. Antes de alcanzar aproximadamente un 20% de dominio en Full Cowling, se suponía que el chico ni siquiera tendría acceso a estos vestigios. Sin embargo, lo impensable sucedió durante el examen final, cuando mi gorilla terminó desbloqueando el don de la séptima usuaria de One for All, Nana Shimura, flotar. Desde entonces, mi gorilla no había logrado acceder a ese espacio ni crear un vínculo con ningún vestigio.
Por eso Luke y Midoriya decidieron reunirse en su casa y volver a intentarlo con el método tradicional, es decir, la visión espiritual de Luke. Luke lo habría rechazado, retrasando el progreso de Midoriya en este sentido, si no hubiera decidido ya dejar que el chico contactara con Vestigios durante el incidente de la isla primero. Por si fuera poco, el reciente suceso ocurrido en Estados Unidos no hizo sino reforzar su forma de pensar. Las cosas se estaban volviendo demasiado caóticas, demasiado repentinamente. Tras convertirse en astrólogo, las adivinaciones sobre él se volvieron más discretas. Sin embargo, incluso sus propias adivinaciones fallaban con demasiada frecuencia, lo que hacía que las cosas fueran más impredecibles. La preparación solo funcionaba si uno sabía para qué se estaba preparando. Teniendo todo esto en cuenta, Luke no tuvo más remedio que retomar su plan inicial para aprender más sobre la conformidad, la singularidad y el todo para uno. Y ese plan consistía en preguntar a los vestigios, a los recuerdos del pasado, según el acuerdo que había sellado con ellos. Así que, esta vez, cuando Luke llegó a este lugar, esperaba presionar a Nana Shimura para que le mostrara algo sustancial. Ni en sus sueños más descabellados se había imaginado que iba a conocer a Yoichi Shigaraki, dijo Luke, mirando fijamente al creador del Don One for All. No. No, débil, el vestigio de cabello blanco se acercó a Luke, mirándolo de arriba abajo. Herido. ¿Qué pasó? A Luke no le pareció extraño que el vestigio pudiera percibir su menguante espiritualidad. Mediante la bioalquimia, le había otorgado 3 peculiaridades al pequeño hongo, convirtiéndolo en un cyborg. Dichas peculiaridades sumaban un total de 270 puntos de espíritu. Cuando el tiempo de Mushroom Nimi se agotó, debería haber recuperado la misma cantidad de puntos de espíritu. Sin embargo, no solo el cyborg había vuelto a la vida, sino que los puntos de espíritu tampoco habían regresado. En aquel momento, Luke solo tuvo tiempo de considerar esto una anomalía de la bioalquimia, ya que Mushroom adquiría todas esas peculiaridades de forma permanente, al igual que Nyx. Si eso hubiera sido todo, entonces habría estado bien. Conseguir un cyborg tan fuerte como Mushroom fue una ganga por solo 270 puntos de espíritu. Con más pociones de Yonder, seguramente obtendría mejoras aún mayores. Así pues, su falta temporal de puntos de espíritu no le había preocupado demasiado a Luke. Pero, en la última semana, comenzó a ocurrir un fenómeno aún más desconcertante, que incluso un científico con dones especiales como Luke se rascó la cabeza. Cada día, los puntos de espíritu volvían a él, de 2 en 2 o de 3 en 3. Y sin embargo, contradiciendo todas las teorías de Luke, Mushroom Nimi no experimentaba ningún cambio. Para entonces, Luke ya había recuperado 10 de los 270 puntos de espíritu que le faltaban. Aún así, la diferencia entre su espiritualidad original y la actual era lo suficientemente grande como para que destacara como un pulgar a los ojos del vestigio. Luke siguió a Yoichi mientras el hombre de cabello blanco se sentaba en una silla. Por eso estoy aquí, dijo, mirando fijamente a los ojos verdes de Yoichi. Me prometieron respuestas. Sin embargo, hasta ahora no he descubierto nada que demuestre que su promesa no fue una farsa. El vestigio sonrió. ¿Por qué crees que estoy aquí? Luke miró fijamente al hombre y suspiró. Con su escasa espiritualidad, no tenía tiempo para esos juegos mentales. Los vestigios lo necesitaban más de lo que él los necesitaba a ellos y al menos hasta que Midoriya empezara a llegar aquí solo. Además, no tenía sentido que se guardara las cosas para sí mismo, algo que de todos modos descubrirían más adelante a través de Midoriya. Entonces, tras respirar hondo, Luke mencionó brevemente el asunto de la batalla a 3 bandas en Estados Unidos, evitando cuidadosamente hablar de su relación con todo aquello. Mientras Luke hablaba, el ceño fruncido comenzó a aparecer en el rostro de Yoichi y se volvió más feo cuanto más hablaba. Cuando Luke terminó, Yoichi suspiró. Ya veo. Entonces, por eso, hola. Nyx no pudo contenerse más. Puedes dejar de actuar como si fueras el personaje principal. La boca de Yoichi se crispó. No hay necesidad de ser mala, niña, dijo. Shimura no está aquí porque solo uno de nosotros puede estar aquí a la vez. Además, algo sucedió hace una semana que me obligó a considerar reunirme con Luke personalmente. Ahora ya sabemos qué pasó. Los ojos de Luke se entrecerraron mientras el vestigio lo miraba con complicidad. ¿Qué tiene que ver contigo lo que pasó en Estados Unidos? Ni Midoriya ni Olmir estaban allí. Yoichi suspiró y se levantó. Está relacionado, dijo, señalando hacia arriba. Está más relacionado con todos nosotros de lo que crees, Luke. Y, con un zumbido estruendoso, apareció un agujero negro en la oscuridad, cuya periferia irradiaba un azul ancestral que pulsaba rítmicamente. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. Las plumas de Nyx revolotearon. La señorita Justice jadeó. Luke dio un paso atrás, tensando todos sus músculos mientras se preparaba para una dura batalla, con la traición reflejada en su rostro, distorsionando su expresión. Por favor, cálmate, dijo Yoichi, presintiendo que algo andaba mal. Es solo una ilusión. Escucha y entonces, sin levantar la guardia, Luke volvió a mirar el agujero azul y mientras una voz ancestral inundaba la oscuridad, transmitiendo un mensaje. El destino está cambiando y capítulo 240. El origen de los radiantes, el primer radiante. Una voz, más antigua que cualquier otra cosa, sacudió la mente de Luke. Cada letra, cada palabra y cada frase le daban la sensación de que alguien le estaba presionando los hombros con un peso, haciéndole recordar la ridícula peculiaridad de Alexander Bekin. Poco después, el mensaje terminó y el agujero azul desapareció, dejando a Luke sin aliento. Incluso Nyx, que tenía más espiritualidad que Luke en ese momento, se cubría la cabeza con las alas, dejando escapar un graznido reprimido de vez en cuando. El momento en que apareció este mensaje coincide con el de los sucesos que describiste en Estados Unidos, dijo Yoichi Shigaraki, sin darle un respiro a Luke. Sabía que no tenían mucho tiempo que perder. En el instante en que apareció, nos arrastró a todos a la fuerza. Lo bueno fue que el joven Midoriya estaba durmiendo en ese momento. Hoy las cosas podrían haber tomado un giro inesperado. Las palabras del vestigio entraron por oído de Luke y salieron por el otro. Aunque estaba arrodillado en el suelo, respirando profundamente, su rostro pálido no se había vuelto más sombrío a pesar de su falta de espiritualidad y la pesadez del mensaje de la singularidad. La razón que explicaba en su gran mayoría el leve palidez que se reflejó en el rostro de Luke era una sola frase. Se ha traspasado el límite. Como si nada importara ya, esa misma frase se repetía una y otra vez en la mente de Luke, haciéndolo palidecer a cada segundo. En este mundo, el conocimiento de Luke era un enigma. En primer lugar, él no pertenecía a este mundo, sino a otro, donde lo había perdido todo. En segundo lugar, era el único hombre en todo el mundo que había contactado con un dios extraterrestre imparcial, que había echado un vistazo a este planeta. Y él, el gran señor loco, le había dicho a Lucas que había un límite alrededor de este planeta que le había impedido incluso a él mirar hacia el vasto cosmos desde dentro.
Solo después de enterarse de las intrigas políticas y los desastres divinos que se avecinaban por medio de los miembros del Club de Tarot, Luke comprendió la suerte que tenía este planeta de contar con semejante límite. La mera presencia del límite significaba que entidades como el Señor Fall no podrían interactuar, influir ni infiltrarse en el planeta. Así pues, cuando Lucas supo que se había quebrantado ese límite dominante e infalible, se le partió el corazón. ¿Quién lo violó? ¿Cuándo se produjo la brecha de seguridad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La mente de Luke se estremeció con solo pensar en esas preguntas. Por si fuera poco, la imagen de aquella puerta ensangrentada y oxidada en la luna volvió a su mente, atormentando sus dudas. Una sensación densa y nauseabunda hizo que Luke eructara, lo que provocó que Yoichi, que estaba esperando a que el chico se levantara, frunciera el ceño. Él esperaba que Luke mostrara alguna reacción. Pero, ¿no fue esto demasiado? Frente a él, sabiendo la verdadera magnitud del desastre al que se enfrentaba el mundo a causa de esta brecha, si es que era cierto, Luke se levantó. Necesitaba consultar con la señorita Justicia y el señor Tonto lo antes posible. Pero, antes de eso, necesitaba obtener algunas respuestas. Luke intercambió una mirada con Nix, asegurándose de que estuviera bien, y miró al vestigio. ¿Qué sabes sobre el límite? Si Yoichi ya estaba desconcertado antes, ahora estaba completamente estupefacto. Después de toda esa reacción, y después de escuchar las palabras de Singularity, esta no era la pregunta que esperaba de Luke. No mucho. Yoichi negó con la cabeza. Permítanme corregir eso. Solo conozco su significado literal. Sin embargo, no deben darle demasiada importancia a este mensaje. No todo su contenido se relaciona con la situación del mundo real. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luke. Bueno, respondió el vestigio, sujetándose la barbilla. Esta es una grabación y del pasado. Posterior a mi época, pero mucho anterior a la de Shimura. Su aparición solo significa que se cumplen ciertas condiciones relacionadas con su contenido. Nada más. Luke arqueó las cejas. También puede significar que se cumplen todas las condiciones. Yoichi miró fijamente al chico y asintió. Todavía no podía creer que Luke no hubiera mostrado absolutamente ningún interés en el asunto de los radiantes de la singularidad hasta el momento. Así pues, cuando Luke formuló su siguiente pregunta, el hombro del vestigio finalmente se relajó. ¿Qué son los radiantes? ¿Y qué es la singularidad? Preguntó Luke una tras otra. ¿Qué relación tienes con ella? ¿Por qué escuchaste este mensaje? Singularidad y conformidad, respondió Yoichi, alzando la vista hacia el vacío. Estas son las dos fuerzas que rigen nuestro mundo, Luke. Las garras de la conformidad que operan en el exterior deben estar relacionadas con la conformidad. Lo que significa que, considerando a las personas involucradas en el incidente de Estados Unidos, los radiantes han sido llamados nuevamente al escenario. Voy a picotearle el culo a este fantasma. Graznó Nix, furiosa. Moriste por culpa de los monólogos excesivos del protagonista o algo así. Los labios de Yoichi se crisparon. Decir que entre la singularidad y la conformidad una es buena y la otra mala sería contraintuitivo, continuó. Sin embargo, en la era de los dones, y para simplificar, podemos asumir con seguridad que la singularidad está del lado del bien común. En la era de los quirks. Comentó Luke. La fuerza, conformidad, goza de mucha libertad a la hora de manipular a los usuarios de dones, dijo Yoichi con voz grave. Con el tiempo, singularidad, que carecía de esa libertad, empezó a seleccionar a personas que pudieran impartir justicia en su lugar, especialmente en lo que respecta al desequilibrio causado por conformidad en el mundo. ¿Radiantes? Preguntó Luke. Yoichi asintió. A diferencia de las garras de la conformidad, que es un término más reciente, los radiantes son una orden ancestral, no unida por la fuerza sino por ideales. A pesar de sus sufrimientos individuales y destinos errantes, eligen permanecer unidos por la justicia y la rectitud cuando la singularidad los llama. Su único propósito es asegurar que el destino del mundo siga su curso previsto, hacia la paz y la prosperidad. Un propósito que se ve desafiado, una y otra vez, por la vil intromisión del conformismo. Luke recordaba a las personas que estaban en el campo de batalla. Si Stein, Shigaraki y Kurohiri representaban la conformidad allí, entonces Alexander Bekin era un radiante de singularidad. Luego apareció uno más y similar a Bakugo, que había aparecido de la nada. Luke aún no había confirmado la identidad de esa persona. Pero ahora que conocía el mensaje de Singularity, parecía que él también era un radiante. De repente, todo el cuerpo de Luke tembló y se adelgazó. Aún hay una cosa que no entiendo, dijo Luke apresuradamente antes de desaparecer. ¿Por qué recibiste el mensaje? Yoichi suspiró. Porque, yo fui el primer radiante, dijo, haciendo que los ojos de Luke se abrieran de par en par. El radiante de la esperanza. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.